Esto ocurría en la residencia de Olivos, punto neurálgico de esta reunión, en donde por primera vez la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participa de un acto público convocado por el presidente de la Nación. Además del presidente y de la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, un grupo de ministros encabezados por este señor que habla, por Martín Guzmán, y secundado por una mesa enorme, entre otros con integrantes del Gabinete Nacional, pero con los gobernadores de las provincias argentinas. Hoy fue el propio Guzmán y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quienes anunciaron el plan que intentarán negociar con los tenedores de bonos argentinos bajo legislación extranjera a partir de mañana viernes. Argentina entrará o no en default. Esto es lo que decían. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. La tasa el cupón promedio, el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta es de 2,33%. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado de deuda externa, y a una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Bien, vamos a pasar en limpio lo que decía Guzmán. Insisto, esta propuesta para algunos es mucho menos agresiva de lo que algunos entendían, y para otros, como en toda negociación que se precie de tal y en el arranque de la misma, es la de máxima que perseguirá el gobierno de la Argentina, más allá de que las principales autoridades del Ejecutivo Nacional sostienen que no hay margen alguno más allá de esta propuesta. La negociación siempre está, y está claro que se da en un marco excepcional en el mundo entero. ¿Qué es lo que le va a proponer la Argentina formalmente a estos tenedores de bonos de deuda argentina, que reúnen un total de más de 66.000 millones de dólares y cuyo primer vencimiento en el pago de intereses opera la semana que viene, 500 millones, y ya el gobierno nacional aseguró que no va a hacer frente a esos 500 millones, con lo cual comenzarán a correr plazos legales cuando se fundamenta la relación de quien compra deuda propia? Algunos ya hablan de la quinta semana como la gran decisora si Argentina técnicamente o formalmente ingresa en cesación de pagos, o la palabra que todos conocemos, default. Son títulos de 2005 y 2016, son bonistas privados los que tienen la deuda, 66.000 millones de dólares, que sumados con algunos otros reúnen casi 69.000 millones de dólares. Seguimos en la próxima placa. Bien, está absolutamente rota. ¿La ponemos a pantalla completa, por favor? Porque si no, no la vamos a alcanzar a ver. Bueno, lamentablemente, un problemita de la informática, pero no te hagas problema, te la cuento, con imágenes de la reunión de hoy. Lo que propone el Gobierno Nacional es una quita del 5,4% del capital. Esto es algo así como 3.600 millones de dólares. Y si hablamos de los intereses, lo que le va a ofrecer el Gobierno Nacional a los tenedores de la deuda argentina es quitarle los intereses por encima del 60%, entendiendo que cuando se tomó esa deuda se pagaban intereses casi de usura. Esto representa algo así en términos del dinero como de casi 38.000 millones de dólares. Acá lo tenés. La tasa promedio, porque arranca desde muy bajo y luego crece a lo largo del pago de esta deuda, es de 2,33%. Pero aquí hay otra historia, que son los 3 años de gracia
que se solicitan a quienes tienen deuda argentina para que recién comiencen a cobrar en el año 2023. Esto decía Guzmán. Nosotros hemos decidido seguir de forma responsable con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un estado que sea sostenible. El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina. Y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda. Entonces hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana. La realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. Lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Estamos en contacto telefónico con Ismael Bermúdez. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contanos, Ismael, ¿era lo que se esperaba? Bueno, ¿Era más de lo que se esperaba? ¿Menos de lo que se esperaba? Bueno, mira, yo creo que es una oferta bastante suave para los acreedores. Creo que la deberían aceptar. ¿Por qué motivo? Básicamente porque hay una especie de recorte del capital del 5%. La deuda en total estamos hablando de 68.000 millones de dólares. O sea, no es toda la deuda de la Argentina está en 320.000 millones y lo que está aquí en juego es más o menos el 20%, son 68.000 millones. En esos 68.000 millones se hace una propuesta de recortar unos 3.000 millones, un 5%, 3.300, 3.400 millones, y hacer un fuerte recorte en la tasa de interés. ¿Por qué motivo la tasa de interés? Porque la tasa de interés promedio de esos títulos estaba en alrededor del 7% en dólares, lo cual realmente era una locura para cualquier país tener que pagar tasas de esa magnitud. Y entonces ahí hay una propuesta de un fuerte recorte en la tasa de interés y un alargamiento de los plazos de pago de por lo menos 3 años. Vamos a ver ahora la contraparte, qué es lo que efectivamente dice. Me parece que van a tratar de regatear bastante, porque lógicamente aquel que tiene los bonos en sus manos siempre quiere cobrar un poco más, pero digamos es una propuesta de deuda mucho menos agresiva, digamos, entre comillas, agresiva, de lo que muchos creían que podía llegar a ser la oferta que iba a lanzar el ministro Guzmán. Ismael, Fernández dijo que, a ver, de una manera elíptica y no tanto, no quiero calificarla, que Argentina está en un default inminente, o sea que no se puede hacer cargo de esta deuda si no se logra un acuerdo. ¿Qué pasa si Argentina entra en esa categoría, en cesación de pagos? No paga, no hay acuerdo, no hay nada. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, hay que ver bien, porque aparte estamos en un momento muy especial, inclusive a nivel internacional, por el tema de la pandemia. Ya los propios organismos financieros internacionales dicen cuidado, tampoco se puede apretar la soga al cuello de países enteros que están con dificultades, pero que ahora todo se ha agravado de manera muy fuerte, y la Argentina es un caso donde, bueno, lo estamos padeciendo todos. Está clarísimo, además el Fondo Monetario... Cobra, hay gente que no tiene que no está trabajando, que no tiene ingreso. El Fondo Monetario señalaba, tengo 180 integrantes, de esos 180, 100 países le están pasando fenomenalmente y extraordinariamente horrible, pésimo. Sus cuentas no le cierran por ningún lado, en lo cual se entiende hay una reconsideración por este momento histórico que atraviesa la raza humana y el planeta respecto de la
de la pandemia de coronavirus. Ahora, Claro, eso lo dice el Fondo lo que Monetario. Estos no son el Fondo Monetario. Acreedores, lo que sucede es que el que tiene el bono, el acreedor, razona en otros términos. Claro, ellos tal razonan cual. exclusivamente Tal diciendo, cual. yo tengo un papelito que dice que me tenés que dar $100 a una tasa de interés Del del 7%. 7%, y de ahí no se quiere mover. Hablar con la pandemia con Georgieva, no conmigo. Exactamente. Tal cual. Ismael, ¿cómo ves la negociación? ¿Va a ser fluida? ¿Hay plazos que se acortan? ¿Hay intereses que vencen la semana que viene? El gobierno argentino ya ha dicho que no va a hacer frente a esos intereses, con lo cual empiezan a correr plazos legales. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a tener una negociación, insisto, muy pero muy dura. Juega a favor de la Argentina el hecho de que ya, como recién dijimos, la situación se ha agravado considerablemente, y al mismo tiempo no es que la Argentina tiene plata o tiene dólares y no quiere pagar. No hay dólares. El déficit fiscal en marzo, en los primeros 3 meses de este año, el déficit fiscal subió un 300%. Si le descuento la inflación, es un incremento del 175%. Déficit enorme, y estamos hablando del mes de marzo. Esto es por la emisión, ¿no? ¿Cómo? Esto es por la emisión. No, está el déficit. Y lógicamente es cómo se tiene que cubrir con emisión. Pero el déficit está. ¿Por qué? La recaudación se desplomó. ¿O no? ¿Quién puede pagar un impuesto? Aquí se habla del 50% en líneas generales, Por eso, en el mejor de los casos. La recaudación se derrumbó y los gastos se incrementaron por todo un conjunto de medidas que tomó el gobierno. Entonces el déficit fue enorme en marzo y va a ser todavía muy superior en abril. Entonces no es que estamos frente a un deudor, en este caso la Argentina, que dice, yo tengo dólares pero no te los quiero pagar, no los quiero usar y no los voy a pagar, sino que estamos frente a un país que no tiene los dólares, que estuvo años en estancamiento, 10, 11 años en estancamiento y recesión, y que ahora todo eso se agravó como resultado de la cuarentena y de la pandemia. Tengo la intuición de que cuando todo esto pase, porque todo pasa, todo pasa. Un poquito mejor, un poquito peor, pero todo termina pasando. Y que no vamos a entender que con déficit no se puede jugar más, con esa palabrita que es como la espada de Damocles, ¿no? O se ajustan las cosas, no en este momento, quiero decir, ¿no? Venimos arrastrando mucho antes de todo esto. O sea, o entendemos que hay que vivir con lo que tenemos. Que la propia deuda es una deuda contraída en términos que ya se sabía el acreedor cuando le prestó a la Argentina era incobrable. A esas tasas, etcétera. Evidentemente hay una irresponsabilidad del propio acreedor, porque evidentemente tenía que darse cuenta que estaba colocando tasas de interés exorbitantes que iban a estrangular al deudor y que finalmente después no lo iba a poder pagar, que es lo que efectivamente pasó, porque Argentina está en cesación de pagos, de hecho, no por la pandemia. Ya estuvimos en cesación de pagos durante los últimos 2 años y finalmente se le cerraron todas las ventanillas a la Argentina y ahí vino el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente porque no había dólares y nadie más le quería prestar a la Argentina porque sabía que ella era un deudor totalmente insolvente. Ismael, gracias. No, al contrario, buenas noches a todos.